hermano. Que la paz de Cristo sea contigo, que la paz de Cristo sea conmigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Ya estamos en el tema 56, vamos para la sección cuarta. Vamos a tratar de hacer estos videos. Hoy las secciones más cortas, no sé qué está pasando, el sistema no me está tolerando mensajes grabados más allá de 30 minutos, no entiendo. Puede ser que las memorias se hayan sobrecargado. Voy a tratar de hacer entonces estos mensajes y estas didácticas interpretativas, ¿verdad? De Israel en el proceso del fin de los tiempos, en la profecía, cortas, que se acerquen más o menos a 15 minutos, aunque habrá más secciones por tema. Vamos entonces a iluminar un poquito más el área para vernos y vamos entonces a terminar el tema 56 que se titula ¿Qué resulta ser una obra profética hombre en el reloj de Dios? Dios bendiga, hermano. Y con esto concluimos ese tema 56. Mire, los cumplimientos de las tierras que irá acaparando Israel como pueblo para el fin de los tiempos de los gentiles es parte del misterio del milenio otorgado a Israel para este periodo de tiempo. El tratado conferido por los ingleses en aquel entonces, ¿verdad? El tratado de Balfour, más o menos para la Primera Guerra Mundial, como para 1914 al 18 por ahí, para ese periodo de tiempo, y avalado también por los franceses después, junto al conocimiento, ¿verdad?, de los Estados Unidos de América, como el sexto reinado grande en la profecía de los 7 montes, confirió unas tierras al pueblo de Israel que del todo no representan lo que le pertenece por promesa hecha por Dios. ¿Okay? O sea, que esas tierras que tiene Israel hoy día, que es de esta manera, de esta forma como aparecen aquí en este mapita, usted las ve aquí, mire que Israel como es la forma de Israel, es como un embudo, y después aquí entonces en el medio está Jerusalén, aquí está Cisjordania, y estas son las alturas del Golán, y para el norte está el Líbano, para el sur está Egipto, el Negev, y Egipto a este lado, para acá está Jordania. Todo esto le pertenecía a Israel, ¿ok? Y para el milenio va a volver a pertenecerle. Son tierras porque se las han dado a Israel ahí bajo el acomodo razonable de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, litigiando por ese pueblo para entrar ahí a los judíos a su capricho, a su manera. Pero esas no son las tierras que Dios le tiene prometidas a ellos. Dice, sin embargo, estos tratados del todos que han hecho, ¿verdad?, todas estas naciones de los 7 montes, para ir, ¿verdad?, limitando al pueblo de Israel a sus tierras que le pertenecen, están fuera del contexto de la voluntad perfecta de Dios para con Israel, y que son las tierras que le pertenecieron ancestralmente a los descendientes de los judíos. Los judíos modernos tendrán que ir retomando lo que les pertenece de acuerdo a como ciertas profecías de los profetas mayores y menores establecen. Ninguno de estos grandes reinados, del reinado de los 7 montes, ¿verdad?, en contra de Israel dentro de la profecía de los 7 montes, a través de los tiempos, le han concedido a Israel poder tener todo el territorio que por promesa de Dios les pertenece. Desde Juan el Bautista, el cual predicó el arrepentimiento y que decía arrepentíos y convertidos, generación de víboras, le decía a Juan el Bautista, porque ya Juan entendía que ese era el fin del tiempo, ¿verdad? Desde aquel entonces, ya era el tiempo del fin para el pueblo judío desde aquel entonces. Y el Señor se lo venía pregonando, pero lo que ellos no preveyeron es el reinado de la iglesia hasta ahora, ese periodo de gracia por 2000 años, pero que ese no es el milenio para la iglesia, porque para la iglesia no había ninguna promesa del milenio. Para la iglesia lo que hay es lo que hemos venido teniendo el periodo de gracia y la manera también unirse en vínculo a ese pueblo que es Israel, que es la vid verdadera, se pegó como una rama innatural, el Señor la pegó como rama natural e hizo de 2 pueblos uno, y ahora es un solo pueblo en el Señor. Cuando el Señor venga y nos lleve y nos arrebate y el pueblo y nos traiga, entonces se le va a dar el milenio que le prometió a Israel, bajo el pacto que le hizo, ¿verdad?, a los padres, esa promesa. Entonces estos judíos comenzarían a sentir desde aquel entonces los llamados principios de dolores, desde el tiempo de Jesús. Es pues a través de Antíoco Epifanio. Después, una cosa son dolores de parto y otra cosa es la mujer ya pariendo. Nosotros estamos ahora a punto ya de que se dé el pacto final, que es el milenio a Israel. Pero antes del pacto final, hay una gran persecución sobre el pueblo de Israel, porque lo dice la palabra. Y en Revelación capítulo 12, cuando aparece la mujer con la luna arriba y la mujer, todo eso es típico de Israel. Y el Señor la va a proteger en ese proceso de la angustia de Jacob, la gran angustia de Jacob, los que Él va a preservar durante ese periodo.
Dice, es pues a través de Antíoco Epifanio que se da el inicio del cumplimiento de la profecía de los 7 montes contra Israel. Desde aquel entonces se evidenció cómo las naciones semitas, incluyendo Israel, serán perseguidas por los ancestros de las naciones arias. Desde aquel entonces. Esto comenzó con el reinado grande de los griegos, luego el de los romanos, tercero el de los españoles, los cuales expulsaron a los judíos de España, quiero que usted lo entienda. Cuarto, los franceses con el Papa Urbano, que los persiguió de una manera cruel. Quinto, Inglaterra sometiéndolos al Tratado de Balfour y no dándole las tierras que les pertenecían a ellos desde aquel entonces. Y hoy día el sexto, Estados Unidos, el cual junto al quinto reinado han acordado el que Israel tenga dominio en sus tierras, pero condicionado a sus preceptos de negociación entre las partes. Hoy día estamos experimentando la transición de ese sexto reinado grande y el séptimo, que ya está controlando parte de lo que Israel pues pretende hacer y todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y también como mercado común europeo, tratando de controlar la economía, la religión y la política a nivel internacional. Y sabemos que de ahí, de ese mercado común europeo, saldrá el octavo, que era perdición, que es la Unión Europea. Esto es la Unión Europea del centro de Europa, la cual en esta etapa, al final del sistema del gobierno gentil de los hombres, aparentará estar con Israel para favorecer su sueño, ¿verdad? Aparentarán estar con Israel para favorecer su sueño, y luego invalidará ese tratado de paz que ellos van a hacer con ese pueblo de Israel, y será en total oposición contra los judíos y con todo lo que le parezca adorar a Dios o tenga visos de Dios sobre la tierra. ¿Y quiénes son los que van a estar tratando de adorar a Dios en ese periodo de grande tribulación? Los que se quedaron, la Virgen de Fatos, hermanos, y los que se van convirtiendo durante ese proceso de grande tribulación en ese entonces. ¿Ok? Porque va a haber gente que se va a convertir en ese periodo, porque van a ver lo que ha pasado, que la iglesia se fue, y que los van a tratar de engañar y decir, no, si fue que no, los extraterrestres se los llevaron. Mire que es blasfemia, mire que es mentira. ¿Ok? Dicen, son todos estos reinados en el orden en que se presentan en esta nueva hermenéutica, que la profecía de los 7 montes se cumple al pie de la letra frente a nuestros ojos. Es pues el estado actual en la cual la iglesia verdadera se encuentra, en la cual esperamos el toque final de esa séptima trompeta, a la cual yo creo que se están oyendo ya sus inicios del toque de esta, por lo que le he explicado que son los mensajes proféticos e interpretaciones proféticas de miles de hombres abocados a la profecía y hermenéuticas proféticas alrededor de toda la tierra, de todos los cultos religiosos, hermanos. Ahí entran todos, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los adventistas del séptimo día, aún los no testigos de Jehová, todos están hablando de unas cosas que son factor común para todos, que se están dando cuenta del advenimiento precipitado de las 70 semanas de Daniel, hermano, y lo van a estar hablando de cerca. Y Dios en su misericordia va a llamar a muchos de ellos, de esos cultos medios erráticos, medios extraños, los va a sacar de ahí, de la gran ramera, de la gran apostasía que va a traer la iglesia del anticristo en el fin de los tiempos. ¿Ok? Y el cual la misma profecía bíblica vincula esto con un gran avivamiento como para el inicio de la fundación de la iglesia de Cristo, y se purificará la iglesia y sucederá lo que Dios ha llamado ser la separación del trigo de la cizaña. Falta esa etapa, y es la que próximamente vamos a estar entrada a verla, hermano, que es la separación del trigo de la cizaña, cuando el Señor derrame su Espíritu Santo sobre los verdaderos creyentes. Y cuando digo verdaderos creyentes, pueden ser de múltiples sectas o religiones a través de todo el mundo. Los va a llenar con su Espíritu Santo y van a proclamar el mensaje de que, mire, nos vamos ya, y que viene el sistema del anticristo a hacer estragos sobre la tierra, y a darse la ira postrera, de Dios profetizada. ¿Ok? Entonces, esas bienes prudentes van a estar predicando en contra de ese sistema del anticristo, que se va a estar manifestando en todo su apogeo. Después vendrá la gran tribulación de Israel, y los gentiles de la iglesia fatua que se quedó, o sea, las llamadas vírgenes fatuas, junto a Israel, pregonarán el mensaje del evangelio eterno, y suplicando a las naciones se arrepientan y que no crean ese sistema de la gran bestia, aunque estén siendo perseguidos, porque los van a perseguir. Y los últimos dos que van a caer son los dos profetas allí en Jerusalén, porque hoy dice la Biblia, los dos grandes profetas que van a hacer hasta descender fuego del cielo, y donde ellos digan que no llueve, no va a llover. ¿Ok? A tal grado que dice la palabra y dice la profecía que cuando esos dos profetas sean muertos, se van a mandar regalos entre las naciones, la gente, porque ya no van a tener el sufrimiento de que los profetas los pusieron, porque esos profetas decían, no llueve aquí, no llueve ahí, y cae juicio de fuego aquí, cae juicio de fuego ahí. ¿Ok? O plagas, ellos van a decir, van a traer plagas sobre la tierra, las naciones que no se quieran someter a Dios. ¿Ok? Entonces, van a estar predicando ese evangelio eterno y suplicando a las naciones que se arrepientan y que no crean el sistema de la bestia, que están en su apogeo en ese instante. Y finalmente los juicios de Dios derramados sobre la tierra a manera de copas, que son los que yo les explico aquí, que es la gran ira postrera de Dios, y que van a estar ocurriendo después de los 3,5 años de paz aparente que el anticristo va a firmar con el pueblo de Israel.
¿Ok? Y esas copas fueron reveladas en el libro de Revelaciones. Para terminar entonces con ese tema 56 e ir hacia el otro tema, que es el tema 57, y el cual lleva por título "¿Qué ha ocurrido desde el 2013 hasta corriente en relación a lo que han sido las fechas proféticas y en la cual Israel como centro profético esté tratando de recuperar a Jerusalén como centro religioso y político para el milenio"? Ese es el tema 57, bien interesante, y lo vamos a estar discutiendo después de este tema. Para terminar con ese tema 56, mire cómo concluye este tema. Dice: los intérpretes clásicos dentro de las iglesias profesantes de Cristo sostienen que el hecho de que Israel quiera tener todo el control de Jerusalén a su haber y sus tierras extras que le pertenecen va a ser un gatillo de un arma a punto de ser disparada. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Estamos viendo como ya Netanyahu, el presidente de Israel, en este instante de nuevo está queriendo entrar a Cisjordania y poner ahí miles de judíos que están viniendo de la diáspora de muchas partes del mundo. Los otros días llegaron de Argelia miles y van a ir a esos asentamientos de Cisjordania, porque esas tierras les pertenecen a ellos, ¿ok? Por herencia. Y van a seguir conquistando otras tierras, tanto para el sur como para el norte y para el área de Jordania, porque Jordania no existía. Eso es un invento de los ingleses y de los franceses que crearon a Jordania ahí para llevar esas tierras que le pertenecen a Israel desde tiempos ancestrales, ¿ok? Entonces, o sea que se va a disparar una grande tribulación y se va a cumplir entonces la 70ª semana de Daniel, el Israel ir a conquistar sus tierras. Y tal como lo profetizó el profeta Daniel. La hermenéutica actual no pretende alarmar y mucho menos crear falsas expectativas del retorno de Cristo a la tierra. Esto es, poniendo fechas específicas, pero sí establecerá y confirmará a través de las nuevas aristas hermenéuticas que se derivan de estas profecías lo cercanos que estamos a ese evento del rapto de la iglesia y del evento de la 70 semana de Daniel. A continuación, un recuento histórico interesante para los que siguen la profecía de Israel, recibir su milenio y las pequeñas guerras que se han venido sosteniendo el Estado de Israel antes de su fundación moderna, ya para el 1948. Lo sucedido después del 1948, las guerras recientes y futuras guerras en el panorama profético futuro. Eso hay un mapita por ahí que yo se lo voy a explicar más adelante en otros temas y que ya lo estoy mencionando aquí, y que explica toda esa historia que ha venido pasando Israel entre las guerras que ha tenido Israel desde la del 1948, cuando se proclamó Estado recientemente, y después de la de 1967, la guerra de los 6 días, la guerra de 1973 y otras guerras que ha venido teniendo Israel y que va a tener más en el futuro para capturar las tierras que le pertenecen, ¿okay? Yendo hacia el milenio de Israel. A medida que Israel siga acaparando terrenos que le pertenecen, oiga bien esto, por herencia y promesa, la iglesia de creyentes verdaderos se irán acercando al cumplimiento profético de ese toque de la 7ª trompeta, hermanos. O sea, la iglesia verdadera comenzará a pregonar el rapto de la iglesia de una manera contundente e inminente. Además, sostendrá que se avecina el sistema del anticristo y que Israel pasará por la gran angustia de Jacob y concurrentemente podrá llegar finalmente al disfrute de su milenio prometido a estos. Vamos a dejarlo aquí, que Dios los bendiga, y próximamente entonces estaremos discutiendo ese tema 57. Ya vamos por la mitad de todo este escrito de interpretación profética que el Señor me permitió desde muy joven. Ahora mismo yo tengo 64 años, el Señor ya desde los 35 me había permitido esto, 30 años atrás, y ahora este es el momento de sacarlo porque el Señor lo ha querido así. Dios sabe todas las cosas, Dios obra por senderos misteriosos, pero sí le puedo decir que este escrito ha provocado persecución a mi vida, ha provocado un montón de persecución que usted no se puede imaginar. Que un día si yo me siento y le explico el testimonio de cómo surgió esto y cómo pues a través del tiempo se me ha perseguido en múltiples áreas en el trayecto de mi vida, y que yo sí lo he sentido y lo he percibido, y como en el mismo estado donde yo he vivido, en Puerto Rico y en Estados Unidos de América, se me ha perseguido. Hasta los del FBI fueron a casa a preguntarme por esto, porque yo escribía y metía a Estados Unidos dentro de la profecía. Ellos querían ver el escrito, pero yo no lo tenía todavía terminado, ¿ok? Y yo entiendo la preocupación de los norteamericanos, y cuando digo norteamericanos a Estados Unidos, por lo que yo estoy hablando, pero si están en la profecía, yo tengo que hablar. Yo tengo que hablar y no me puedo quedar callado. Y si esto es que me va a costar que me maten o que me metan preso, pues mira, aquí estoy. Aquí estoy, vengan y búsquenme cuando ustedes quieran, porque lo que el Señor me dijo que hablara, eso es lo que yo voy a hablar. Ni más ni menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que saber.
Y Dios no hará antes, como dice la misma palabra de Dios, sin antes revelarse a quién, a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Por lo tanto, pues Dios los bendiga, nos mantenemos en comunicación y para la próxima entonces venimos con ese tema 57. Que la paz de Cristo sea con ustedes, hermanos.